Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y a nuestra plataforma Zoom. Esta noche, Sofía, Escuela de Posgrado, se está vistiendo de gala para recibir a un gran amigo y docente. Estoy hablando del doctor Pablo Quirós Cubillas, quien nos expondrá o quien nos expone en esta sesión acerca de la intemporalidad en los contratos modales por obra o servicio en la ley de productividad y de competitividad laboral. Voy a dar lectura a la síntesis de la larga, extensa hoja de vida de Pablo Daniel Quirós Cubillas. Él es abogado, especializado en Derecho Civil y Laboral, con experiencia en temas legales, judiciales y administrativos, en el área de relaciones laborales, específicamente en la prevención y solución de conflictos laborales, tanto individuales como colectivos, así como en la negociación y conciliación. Cuenta además con amplia experiencia en seguimiento de procesos judiciales, civiles y laborales en los diversos juzgados y salas a nivel nacional. Cuenta también con una excelente capacidad de trato y de negociación. En cuanto a sus grados y títulos, tenemos el de especialista en Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, en España, en el año 2009. Cuenta con el grado de doctor en Derecho de la Universidad Alas Peruanas, en 2013, el grado de maestro en Derecho Civil y Comercial de la misma universidad en el año 2007, bachiller en Derecho y abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente universitario en pregrado y posgrado, expositor en diversos foros académicos, tanto nacionales como extranjeros, y en cuanto a su experiencia profesional, él ha sido asesor externo del Banco de Crédito del Perú, del BCP, desde 1993 hasta el año 2019. Actualmente es gerente general del estudio Quirós Horna, el mismo que fue fundado en 1986. Ha sido también asesor del Scotiabank, del Instituto Italiano de Comercio Exterior, ICE, en Centromin Perú, SA en liquidación, ENAFER en liquidación, Crediscotia Financiera, Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial de nuestro país. Dejo con ustedes al speaker de esta noche, al doctor Pablo Daniel Quirós Cubillas. Pablo, adelante, por favor. Muchas gracias, mi estimado Willy. Tan interesante y bonita presentación. Me gustó eso de lo de enaltece y la gala de esta reunión. Es lo justo y en lo efecto, correcto. muchas gracias, Willy. Agradeciéndote, en primer lugar, agradeciéndote la invitación para estar aquí, para compartir algunos conceptos, algunos temas, algunas experiencias de lo que ha sido este largo trajinar, casi 40 años ya de abogado. Me puse a sacar cuentas y efectivamente ya casi 40 años de abogado. Entonces, he pasado tantas cosas y veo siempre en mis alumnos que son el motor y que son el incentivo para seguir en esta bonita carrera que hemos escogido, que es la de Derecho. Esos alumnos que están ahí presentes aquí, como hoy en día, a pesar que estamos pasando una pandemia, pero estamos aquí aprendiendo, estamos aquí reunidos y estamos aquí para compartir conocimientos, porque todos los días aprendemos algo. Incluso yo considero que todos los días sigo aprendiendo. Muy bien, hoy día el tema que vamos a tocar es la intemporalidad de los contratos modales por obra o servicio en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En primer lugar, aquí debemos centrarnos en la idea
principal del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es una parte del derecho que se basa en principios totalmente diferentes, a pesar de tener mucha conexión, del derecho civil. El primer principio que encontramos en el derecho del trabajo, por ejemplo, es el principio de la primacía de la realidad. Es decir, él va a tener mayor valor, el juez le va a dar mayor valor a las cosas reales antes que lo formal, antes que los documentos. Los documentos quedan en segundo lugar, lo que no sucede en el derecho civil. En el derecho civil sí prima estos documentos. En el derecho laboral tenemos esta gran diferencia y es la que va a marcar el punto de partida para poder entender estos contratos por obra o servicio que están previstos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, vamos a centrarnos y comenzar revisando lo que dice la legislación. La legislación señala que el artículo 4 del Decreto Supremo 03-80-TR, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que en toda prestación personal remunerada y subordinada de un servicio existe un contrato de trabajo. Presume, una presunción iuris tantum. Basta que el trabajador diga y demuestre, solamente tiene que demostrar el trabajador que prestó servicios en la empresa, nada más. Y tiene que demostrarlo no necesariamente con boletas y planilla, que eso es lo más fácil, sino con cualquier documento. Con cualquier documento demuestra el trabajador que la prestación de servicios que hizo, que la labor que desempeñó fue en el centro de trabajo. Acreditando eso, automáticamente se invierte la carga de la prueba y el empleador tendrá que demostrar que cumplió con todas las obligaciones laborales. Este artículo 4 del Decreto Supremo 03-87 nos muestra de que efectivamente en el derecho laboral se presume que existe un contrato de trabajo. Esa es una presunción que se aplica en todo el desarrollo del derecho laboral. Asimismo, vamos a ver qué cosa es un contrato de trabajo a diferencia de los contratos modales. El contrato de trabajo en general es cuando el trabajador presta servicios subordinadamente, indefinidamente. Sin embargo, los contratos modales son aquellos contratos que tienen fecha de inicio y fecha de término. El contrato modal, lo que nosotros conocemos comúnmente como el contrato a plazo fijo, es el que tiene fecha de inicio y fecha de término. Entonces, esto está regulado en el artículo 53. El artículo 53 nos señala que estos contratos se pueden suscribir y que terminarán el día que se haya pactado. En esta modalidad, entonces ya llegamos al contrato modal por obra o servicio regulado en el artículo 63. Vamos a detenernos aquí porque esta es una de las partes en la cual lleva confusión. Porque muchos, y en clase siempre señalan, profesor, pero estos contratos también están regulados en el Código Civil, el contrato de obra. ¿Y por qué en el derecho laboral también hay obra? ¿Cuál es la diferencia? El servicio, por servicio, en el Código Civil está en el artículo 1764, la locación de servicios. Entonces, ¿cuál es
¿cuál es el punto que diferencia uno de otro? Porque los mismos contratos están en el Código Civil y en el derecho laboral. No hablamos de código en el derecho laboral, porque recuerden, en el derecho laboral no tenemos un código. No, nuestra legislación laboral está toda dispersa, nuestra legislación laboral está regulada a través de decretos supremos, resoluciones ministeriales, decretos legislativos, leyes, pero no está compilado en un código. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre locación de servicios, contrato por obra en laboral y en civil? La diferencia la va a marcar un aspecto importante en el derecho laboral. Este aspecto es la subordinación. Para prestar un servicio, para realizar un servicio, se contrata a un trabajador, pero lo puedo contratar dependientemente, o si la labor no va a ser supervisada constantemente, lo contrato por la vía civil. Porque la diferencia entre uno y otro es que los contratos regulados en el Código Civil son los que no tienen subordinación. El trabajador es independiente, lo contrato para que realice este servicio. Determinado servicio contratado, pero él ya verá cómo lo hace, cuándo lo hace, a qué hora lo hace, él mismo dispone de su tiempo. No está subordinado al empleador. Eso es un contrato de locación de servicios. Por ejemplo, contratamos a un abogado para que realice el servicio, nos preste el servicio de seguir un proceso judicial. No lo vamos a contratar con horario de trabajo, no lo vamos a contratar con fecha de hora de ingreso, almuerzo, refrigerio, no lo vamos a contratar. Él ya verá cómo nos presta el servicio porque él es independiente. Eso es un contrato de locación de servicios. Él es independiente, le presta servicios a varios clientes. Pero también puede ser que ese mismo servicio sea laboral, siempre y cuando contrato a ese abogado, pero tiene que venir aquí a la empresa a llevar los procesos, tiene que venir todos los días, tiene que marcar su ingreso, su salida, tiene hora de refrigerio, no se puede ir, solamente se dedica a la empresa en sus horas de labor. Eso es un contrato de trabajo. Esa es la diferencia para el contrato de servicio entre subordinado e independiente. Asimismo, el contrato de obra regulado en el artículo 1771 del Código Civil y regulado en el artículo 63 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Cuando la obra que va a realizar el trabajador, el contratado, está subordinado, la prestación para la realización de esa obra está subordinado, es contrato de trabajo. Pero si él es independiente, contrata a su propio personal, etcétera, eso es que realiza su labor no subordinada. Por eso, siempre es tema de revisión en los tribunales, porque mucho se confunde si demando, si tengo derechos laborales o no, me contrataron por obra, servicio. Hay muchos casos en los cuales, incluso contratándolo con toda la normatividad, con toda la base legal, como servicio o como obra, sin embargo, en la realidad estaba subordinado y le hicieron firmar contratos de locación de servicio bajo el Código Civil, eso queda sin efecto. Y ahí es donde entra el derecho laboral y el juez dispone de que tienen que reintegrarle todos sus derechos laborales a ese trabajador. Basta que el trabajador demuestre que estaba subordinado. Pero si firmó su contrato de locación, no interesa. Pero si sacó su RUC, no interesa. Pero si
emitió sus recibos por honorarios, no interesa. Declaró a la SUNAT, no interesa. Todo eso queda de lado. El juez va a analizar, va a ir más allá de los documentos y va a ver si era o no ese trabajo subordinado. Si era subordinado, queda sin efecto todo y el empleador va a tener que pagarle reintegros desde el primer día que comenzó a prestar sus servicios con beneficios sociales, con CTS, gratificaciones, con todos los derechos que están previstos en las normas laborales. Por eso, voy a dejar esto porque no lo puedo avanzar, no sé. Vamos a seguir hablando mejor aquí. Me siento más tranquilo y los veo. El problema de estas reuniones virtuales es que a veces no los veo. Y yo estoy acostumbrado a dictar mis clases presencialmente. Yo me he acostumbrado a verlos, a mis alumnos, a conversar con ellos, que me pregunten. Y aquí cuando es virtual, a veces no sé si me están viendo o no, si me están entendiendo o no, y yo soy de preguntar inmediatamente, a ver, ¿qué opinas? Eso es lo que yo extraño de las clases presenciales, y es lo que aquí tenemos que irnos adecuando. Entonces, muy bien, hemos dicho que va a primar la realidad sobre lo formal. Aquí les dejo un tip, por ejemplo, a todos aquellos que les hacen una consulta sobre si el trabajador tiene derecho, a pesar de haber cobrado sus beneficios sociales, tiene derecho a reclamar, aunque en la liquidación haya firmado y la liquidación diga, firmo en señal de conformidad, firmo aceptando y estoy contento y no tengo nada más que reclamar. Recibí la suma de tanto. Eso no tiene ningún valor. Es un saludo a la bandera. Eso no impide que el trabajador reclame si no se le pagó completo o no se le pagó algún concepto. Los jueces admiten todas esas demandas, a pesar que la liquidación diga, no tengo nada más que reclamar, estoy contento, doy mi conformidad con todo, porque se aplica el principio constitucional de la irrenunciabilidad de derechos. No puede el trabajador renunciar a sus derechos laborales. No confundir irrenunciabilidad con imprescriptibilidad, porque los beneficios sociales sí prescriben a los 4 años. Pasan los 4 años, ya no hay tiempo para reclamar, pero eran irrenunciables. Una cosa son irrenunciables y otra cosa son imprescriptibles. Los derechos laborales sí prescriben. Entonces, en eso hay que tener presente. Muy bien. Entonces, regresando a la idea anterior, en la cual el trabajador demuestra que había subordinación. Ahí es donde ha surgido el problema, porque en estos contratos de obra o servicio no tienen plazo de término. La ley dice que el contrato acaba el día que termina el servicio o el día que termina la obra. Y en la realidad se estaban presentando obras, por ejemplo, proyectos que tenían 5, 8, 10, 11 años en ejecución. Todos esos años puede considerarse que el trabajador está contratado sin saber si es indefinido. Obviamente que no. La ley, el decreto supremo 03-79-TR señala que los contratos a plazo fijo pueden ser máximo 5 años. Máximo. A nadie se le puede contratar
con renovaciones y renovaciones más allá de los 5 años. A nadie. Sin embargo, cuando se trata de estos contratos de obra o de servicio, la Sala de Derecho Constitucional y Social ha emitido 2 casaciones, la casación 1009-2004 Lima y 1004-2004 Tacna. 2 casaciones. 2 casaciones que vienen a decirnos la Corte Suprema que los contratos por obra o servicio son máximo 8 años. Y ahí sale nuestra pregunta. ¿Y de dónde salieron esos 8 años? ¿Dónde está estipulado que van a ser 8 años? Si la ley dice que todas las modalidades contractuales son máximo 5, ¿por qué la casación, por qué los magistrados de la Corte Suprema, atribuyéndose facultad legislativa, porque están estableciendo que máximo 8 años, están actuando como legisladores, amparándose en contrato de obra, dice, no se le puede aplicar los 5 años porque dice lo que dure la obra, y hay obras que duran más de 5 años, 8 años, 12 años. Entonces, para nosotros, Corte Suprema, máximo 8 años, y ya de ahí pasa a ser indeterminado. Pero ¿por qué aquí viene el cuestionamiento de nosotros como abogados? Nosotros los abogados siempre analizamos cada una de las decisiones jurisdiccionales. Y decimos, ¿por qué 8 años? ¿De dónde sale 8 años? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 15? Y nuestra posición es, ¿por qué no 5? No, se puede decir, ¿por qué 5 no? Pues porque si no es menos tiempo, si yo le estoy dando 8, no. Creemos que si la ley dice que los contratos modales son máximo 5 años, consideramos que la Corte Suprema no puede señalar que estos van a ser 8 años. ¿Por qué? Porque crean la inestabilidad del trabajador. El trabajador se proyecta de acuerdo a ley. Bueno, si me contratan 5 años, perfecto. Si me contratan más de 5 años, ya se volvió indeterminado, ya no me pueden despedir. Pero si se los extiende hasta los 8 años, lo van a seguir manteniendo en la incertidumbre ese trabajador 3 años más. Por eso, nuestra posición, y fue materia de una sustentación casualmente en la Universidad de Salamanca para obtener reconocimiento dentro del curso de especialización de Derecho del Trabajo, fue que el criterio debe ser uniforme. Uniforme porque va a contribuir con el principio de predictibilidad que debe imperar en toda resolución. En el Poder Judicial, las decisiones siempre van todas diferentes y eso atenta contra la predictibilidad. Uno debe saber ese caso, cómo se va a resolver. Eso contribuye con el mejor manejo y ordenado de las decisiones del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué la Corte Suprema, analizando estas casaciones, por qué la Corte Suprema señala que son 8 años? Dice, aplicando el principio de razonabilidad, porque hay una laguna del derecho, señala, ¿no? Y la laguna del derecho es cuando regresamos a nuestras clases iniciales de derecho. Nos recordamos a Rafael Bielsa cuando define la laguna del derecho, de que es un espacio en el cual no entra la norma y los jueces van a suplir con sus decisiones jurisdiccionales.
pero acá evidentemente hay una laguna del derecho. ¿No existe acaso una norma que dice el Decreto Supremo el 03-97-TR, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no dice acaso que son máximo 5 años? ¿Por qué salirse de ese criterio? La Corte Suprema, uno de los argumentos, señala que para poder fijar en 8 años, recurre a que se aplica el principio de razonabilidad, dice. ¿Razonabilidad para fijar 8 años? ¿Razonabilidad no sería mejor seguir manteniendo el esquema legislativo de la norma laboral, que los contratos modales son máximo 5 años? ¿Acaso la razonabilidad puede ir más allá de lo que establece la norma? La razonabilidad es cuando tengo que valorar o aplicar, por ejemplo, algún tema de indemnización por daño, razonablemente de acuerdo a el daño causado se aplica determinado monto. La razonabilidad no puede ser aplicado cuando ya la norma ha establecido 5 años. Entonces, es una objeción para estos pronunciamientos de la Corte Suprema, y que muchos laboralistas vienen aplicándolo. Dicen, la Corte Suprema ya dijo 5 años, entonces, pues 5 años, ya dijo 8 años, entonces 8 años se va a aplicar para los contratos de obra o de servicio. Un aspecto importante aquí es, si enfocamos, que a todos los trabajadores, máximo 5 años, y a los de obra o servicio, 8 años, ¿habría un trato discriminatorio? ¿Por qué mantenerlos en la zozobra al trabajador 3 años más en comparación con aquellos que a los 5 años ya pasan a ser indeterminados? Tú eres de obra o servicio, no, tú todavía no, pero ya tengo 5 años. No, la Corte Suprema dice que hasta los 8. O sea que hasta los 8 lo voy a tener en zozobra a ese trabajador. ¿Acaso no es diferenciar un trabajador de otro? ¿Por qué a unos 5 y por qué a los otros 8? Entonces aquí puede haber o hay un tema de discriminación que puede llevar a plantear demandas por parte de los trabajadores que se les quiere aplicar 8 años para su contrato de obra o servicio, perjudicándolo porque a los demás se les aplica máximo 5. Entonces puede llevar esto a un tema de un planteamiento a través de un proceso de amparo, porque se está vulnerando su derecho y se los está discriminando. Entonces, la discriminación entre trabajadores no puede llevarse a cabo, no puede aplicarse. Ningún trabajador puede ser diferenciado del otro si está en las mismas condiciones. Si está en las mismas condiciones, somos contratados a plazo fijo, estamos bajo contratos modales regulados por el 03-97-TR. Entonces, vamos a seguir en la penumbra, en la incertidumbre 3 años más. Se está discriminando. Esto puede llevar a una demanda, como digo, contra la empresa, porque se está discriminando, se está atentando contra el derecho fundamental. Y recordemos que en la Constitución un principio laboral es el de no discriminación.
irrenunciabilidad de derechos, primer principio. Segundo, no discriminación. Y el tercero, el indubio pro operario. La duda favorece al trabajador, pero la duda no es la duda fáctica, sino la duda normativa. Cuando hay dos normas que se contraponen entre sí, ahí entra el indubio pro operario. Se escoge la norma que es más favorable al trabajador. No en los hechos, no en la duda de los hechos, sino en la duda normativa. Estos principios, como el de discriminación, viene siendo atentado con el pronunciamiento de la Corte Suprema al establecer que son 8 años para la aplicación de estos contratos por obra determinada o servicio específico. Y en la legislación comparada igual. Por ejemplo, en la Constitución española, en el artículo 14, también se recoge el principio de no discriminación. Y si seguimos la Constitución uruguaya en el artículo 8, en Alemania el artículo 3.1 de la Ley Fundamental de Bonn, incluso señala que ninguna persona puede ser discriminada. O sea, a nivel mundial tenemos el sustento para señalar de que este acto, esta diferenciación de trabajadores atenta contra su principio fundamental. Nos viene a la memoria, cuando analizamos los derechos fundamentales del trabajador, la teoría de los derechos laborales inespecíficos y la teoría de los derechos laborales específicos. Teoría acuñada por el profesor Carlos Palomeque, español él, quien sostuvo y desarrolló esta teoría de los derechos laborales inespecíficos y los derechos laborales específicos. La no discriminación, ¿en cuál de los derechos laborales entraría? Sí, hacemos la definición. Derecho laboral inespecífico y derecho laboral específico. En clase hacemos un ejemplo bien representativo para que se quede siempre fija esta idea de diferenciar derecho laboral inespecífico y derecho laboral específico. Cuando entramos a trabajar, nos contratan, llegamos a la empresa, firmamos nuestro contrato, entramos al contrato de trabajo. Cuando entramos al contrato de trabajo, adquirimos derechos. ¿Derecho a qué? Ya, desde que entro a trabajar ya tengo derecho a la CTS, derecho a vacaciones que se van a ir acumulando, los días de trabajo, derecho a las gratificaciones, derechos laborales. Pero cuando entro a este contrato, que adquiero esos derechos laborales, yo ya traigo unos derechos que los tengo antes de entrar al contrato de trabajo. Mi derecho a la intimidad, mi derecho a la no discriminación por raza, sexo, opinión, idioma, creencia. Esos derechos, derecho a la propiedad, esos derechos yo ya los tengo. ¿Los pierdo cuando entro al contrato de trabajo? No, los mantengo. Entonces, ¿cuál serían los derechos laborales específicos? Los que adquiero cuando entro al contrato de trabajo. Pero los que ya vengo trayendo desde antes y que no los pierdo cuando entro al contrato de trabajo son los derechos laborales inespecíficos. Y dentro de eso, el derecho a no discriminación. Teoría, como repito, el doctor Carlos Palomeque. En España
se aplica mucho esta por los tribunales españoles para poder considerar la protección a los trabajadores. Incluso aquí en el país, también el Tribunal Constitucional ha comenzado a aplicar estos derechos laborales inespecíficos. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven casos en los cuales el trabajador fue despedido porque el empleador entró a su correo, revisó su correo y por haber encontrado que estaba en conversaciones personales y tenía fotos, videos personales propios de su intimidad, lo despiden. El Tribunal Constitucional dijo que eso es un atentado contra la intimidad del trabajador, porque su intimidad no la pierde aunque haya entrado al contrato de trabajo. Uno de los argumentos es, sí señor, pero la computadora que se le dio es para que trabaje. Perfecto, para que trabaje, pero eso tampoco quiere decir que pierde su derecho a la intimidad. No se puede entrar y revisar sin su permiso. Porque si se hace sin su permiso, se vulnera su derecho a la intimidad y por lo tanto ese despido es arbitrario. Aplicación del principio de los derechos laborales inespecíficos. Y sobre esos hay varios casos interesantísimos. Sería materia de una clase muy, muy bonita en que desarrollemos esta teoría de los derechos laborales específicos e inespecíficos. No sé cómo estoy de tiempo, Willy, me avisas, por favor. A veces me pierdo en el tiempo, pero me avisan. Sigue nomás, está muy interesante todo. Perfecto. Está muy interesante todo, puede seguir, no hay problema. Gracias. Ahí veo a unas caras conocidas aquí en el salón. Ahí está Gustavo, está Ivonne, veo a Luis, varios. Qué bonito, porque las clases son así, las clases tienen que ser muy, muy interactivas entre el profesor y el alumno. Me gusta que cada uno tenga, Shirley también, por ahí la veo que está presente, eso es bonito. Yo recuerdo mucho, y Willy también te debes de acordar del gran maestro Jorge Lazo, quien en su obra Pedagogía Universitaria escribía al docente universitario horizontal y el docente universitario vertical. El docente universitario que llega al salón y él tiene la primera y última palabra. Nadie le puede discutir. Lo que él dice es lo último y es cierto. Mientras que el docente universitario horizontal, el que tiene ese contacto con los alumnos, sea de pregrado o de posgrado, si bien es cierto, es un enfoque más complejo, más teórico de la realidad, más que todo de la realidad, de la teoría aplicada a la realidad, pero sin embargo esa horizontalidad del docente es la que permite incluso que las ideas lleguen a los alumnos. Porque de nada sirve, decía el profesor Lazo, gran Amauta, que el docente sepa mucho si esa sabiduría se queda a medio camino y no llega a calar en la mente y en el cerebro de sus alumnos. Entonces, importante la lectura del libro Pedagogía Universitaria. Yo la tengo suscrita y dedicada con su dedicatoria al profesor Lazo, que en paz descanse. Y que fue gran amigo también de acá, de nuestro querido Willy, quien no me dejará mentir. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en el derecho del trabajo, en estos contratos por obra o servicio, en estos contratos que son de naturaleza laboral. Profesor, pero ¿y entonces qué pasa con los otros que no son subordinados?
¿Qué pasa con los que son independientes? ¿También tienen derechos? No, ya no tienen derechos laborales los que no son subordinados, porque hemos dicho que el que presta servicios subordinadamente es el que está amparado por toda la legislación laboral, por ese principio tuitivo del derecho del trabajo, el principio protector del derecho del trabajo, pero siempre y cuando, repito, sea subordinado. El que no es subordinado, el que tiene diferentes trabajos de un sitio, diferentes clientes, sin estar rindiendo cuentas, ese trabajador no está regido por la legislación laboral, está regido por el derecho civil. Artículo 1764 y 1771 del Código Civil, locación de servicios o contrato de obra. Si yo contrato aquí en la casa que venga que me hagan una habitación, es una obra. Estoy contratando por esa obra. Esa persona que viene y que desarrolla su labor, me va a hacer ahí, trae a sus ayudantes, todo. ¿Ese está regulado por la legislación laboral o la legislación civil? Civil, porque yo no lo voy a estar controlando. A mí me va a entregar la obra. Él ya verá cómo lo hace, a qué hora lo hace. Además que otra de las características es que en la relación laboral el servicio se presta, es intuito persona. Es personalísimo. En los contratos civiles, no, yo puedo encargarle a otra persona que lo haga. Entonces, todas esas características son las que van a determinar si es laboral o es civil. No cabe. Y hay casos en los cuales en los juzgados, cuando litigo así a nivel nacional, voy y los jueces a nivel nacional son un mismo caso lo resuelven de diferente forma. Entonces, por ejemplo, decían, sí, pero la secretaria ha sido contratada por locación de servicios. Una secretaria puede, por la misma labor, puede ser locación de servicios. ¿Una secretaria? O sea, la secretaria presta sus servicios secretariales a la misma hora, todos los días, en varias empresas. Es ilógico. Si tiene que ir a la empresa todos los días, si tiene correo institucional asignado, si tiene uniforme, si tiene photocheck, si tiene un horario de ingreso, un horario de salida, ese es un contrato de trabajo. No puede ser locación de servicios, jamás va a ser una secretaria locación de servicios. Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué pasaría? Una secretaria virtual. ¿Podría ser? Tema de discusión. Porque una secretaria virtual, puedo ser secretaria de uno, ofrezco mis servicios secretariales a muchas personas y a todos atiendo virtualmente. Programo sus citas, programo sus reuniones virtualmente y ofrezco a todo el mundo. Tema de discusión, interesante, no es enclaustrado, pero llevaría a un análisis bastante bonito, interesante, de discusión abierta. Nosotros los abogados tenemos eso, es lo bonito de nuestra profesión, es lo bonito de nuestro desarrollo diario, de que todas las cosas siempre las enfocamos analíticamente. El abogado, siempre digo en clase, no nos debemos dejar de llevar ni siquiera por los comentarios que se publican en los periódicos. Jamás debemos nosotros los abogados dejarnos llevar. El otro día en el diario El Peruano salió publicada una noticia. Sala Suprema varía criterio en la aplicación del régimen laboral de los trabajadores de serenazgo de las municipalidades.
Entonces, leyendo el artículo del peruano, efectivamente, había una variación, pero no era de la Corte Suprema, era de una sala laboral. Sin embargo, el título del artículo decía Corte Suprema. Cuando un abogado analiza eso, ¿a dónde tiene que recurrir? A la propia resolución, a la propia jurisprudencia, a la propia sentencia. Entonces, cuando revisamos la sentencia, vemos octava sala laboral. Y el título decía Corte Suprema. Nos dejamos llevar por eso y nosotros como abogados, tanto en pregrado como en posgrado, siempre recalcamos eso. Ir a la fuente, ir a la ley. Muchos hoy en día, la legislación de trabajadoras del hogar, la ley de trabajadoras del hogar, ¿qué ley? No, sí, que han modificado, ya no son 15 días, son 30 días, ya no son, eso también sería materia de otra clase, el análisis de esta ley, de esta posible norma, porque no es ley todavía, no ha sido promulgada, ha sido aprobada por el Congreso, pero no está promulgada, ha sido remitida al Ejecutivo, pero sí va a cambiar ostensiblemente, mi estimado Willy, eso sí sería un tema de discusión, porque está equiparando el tratamiento laboral de los trabajadores del hogar que no tiene un fin lucrativo, el empleador no tiene un fin lucrativo, con el desarrollo y con los beneficios de un trabajador de una empresa cuyo empleador tiene fines lucrativos. Es, francamente, no digo que no tengan derecho los trabajadores del hogar, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que debe regirse lo que dispone el convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ahí debemos, bueno, me salí, me decía Willy, de contrato de obra o de servicio. Entonces, regresando a esto de que los contratos por obra determinada. En conclusión, los contratos por obra determinada o servicio específico, de acuerdo a la norma, no tienen plazo. La ley dice que durará lo que dura el servicio o lo que dura la obra. Como la ley no dice cuánto dura, la Corte Suprema ha señalado que durará máximo 8 años. ¿Por qué establecer 8 años? Si la norma dice que para todos los contratos modales a plazo fijo, su plazo máximo es de 5 años. Entonces, debió haberse aplicado el máximo plazo de 5 años para tener un criterio uniforme y no contribuir a ese gran número de normas y de interpretaciones que en vez de ayudar, perjudican. Cuando hay diferentes interpretaciones, aplicaciones, perjudica. Debe haber un solo criterio. Contratos modales, todos máximo 5 años. Listo. Materia de tesis incluso puede ser por ahí para desarrollarlo. Entonces, máximo 5 años. Que puede haber un acto, que puede haber un atentado al principio de no discriminación. Sí, sí, por supuesto, porque se está diferenciando trabajadores de las otras modalidades, máximo 5, obra o servicio, eso sí, 8. Puede llevar a cabo. Entonces, esa es un poco la conclusión llegamos esta noche, queridos alumnos, la conclusión que contribuimos y que la dejamos
sobre la mesa para todos los aportes, para todos los cuestionamientos, porque repetimos, no somos los que tenemos la última palabra, sino humildemente presentamos una posición sustentada en la doctrina, sustentada en la normatividad internacional, que justo es lo que apoya cada uno de los puntos que hemos expuesto esta noche. Muchas gracias, Willy. Quedo para el siguiente paso, no sé, creo que Sí. son preguntas. Muchísimas gracias, Pablo, por tan brillante exposición. En la parte inferior derecha de la pantalla o de la plataforma Zoom, hay la opción de levantar la mano. A ver si hacen clic allí y bueno, les aparece la opción de levantar la mano. Hay una manito azul que se activa. Y si no tuvieran la opción, también pueden hacerlo mediante chat. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna pregunta del auditorio? Bueno, está la felicitación de Elvia Medalit Dolci Salirrosas. Felicitación de Muchas Medalit. gracias, Elvia. Una consulta, Pablo. ¿Qué es la desnaturalización de contrato? A ver si nos amplías un Por tema. supuesto, por supuesto. La desnaturalización. Antes de entrar a definir la desnaturalización, les digo, la desnaturalización a nosotros los laboralistas nos ha llenado los bolsillos. Sí, sí, supongo, ¿no? Así es. Así es. La desnaturalización de un contrato laboral significa que la celebración de ese contrato es nulo, no vale. Por consiguiente, si a ese trabajador se le contrató a plazo fijo y su contrato está desnaturalizado, ese trabajador no era a plazo fijo, sino era a plazo indeterminado. El artículo 77 del Decreto Supremo, el 03-97-TR, trata la desnaturalización de los contratos. Por ejemplo, aquel trabajador que es contratado y le hacen un contrato por incremento de actividad, por necesidades de mercado, y le dicen 3 años tu contrato. Firma su contrato, comienza a trabajar, pero después se analiza ese contrato. Y la modalidad que fue contratado, necesidades de mercado. ¿Qué cosa es necesidades de mercado de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral? Es el incremento coyuntural de las actividades de la empresa y que no puede ser cubierta por sus trabajadores permanentes y necesita personal. Pero tengo que acreditarlo. Tengo que demostrar ese incremento coyuntural. Si yo no demuestro en el contrato el incremento coyuntural, solamente pongo, porque en la empresa se ha incrementado las ventas y por lo tanto necesito. Si yo solamente pongo eso en el contrato, ese contrato está desnaturalizado. Y si ese trabajador terminó después de 2 años, 3 años, y le dijeron, hoy día se acaba tu contrato, chao, eso es un despido arbitrario. Porque su contrato nació indeterminado. Y que si se pactó en forma a plazo fijo, eso estaba mal. Por eso nosotros los laboralistas recibimos, antes de cualquier cosa, tráigame su contrato. A ver, revisamos lo que se llama la cláusula objetiva o la causa objetiva del contrato. ¿Por qué fue a plazo fijo? Solamente dice eso, incremento coyuntural, que no lo ha acreditado con nada. Uy, listo. Miles de sentencias. Tribunal Constitucional, Corte Suprema en última instancia, salas laborales, juzgados, todos concluyen la de que ese contrato está desnaturalizado. Y por consiguiente, indemnización por despido. Y ya sabemos que la indemnización por despido es 1,5 sueldos por cada año trabajado, más los 12avos por los meses y los 30avos por los días trabajados, que no se pierden. Claro. Esa es la desnaturalización.
Incluso, permítame una cosa, incluso también se da aquel contrato bien hecho, sustentado, pero si el trabajador labora un día Marcó más, tarjeta, marcó entrada, ya. exacto, ya se desnaturalizó ese contrato y ya no lo pueden despedir. Y si lo despiden, arbitrario, Ujú. indemnización por despido. Así es. Ok. eh, Hay una pregunta de Antonio Tinajeros, de Lima Sur. Adelante, Antonio Tinajeros. Buenas noches, ¿me escucha, doctor? Sí, fuerte y claro. Ok, doctor Quiroz, dígame, por favor, si no es un poquito, o espero invocar su tolerancia, ¿qué principios del derecho laboral son aplicables a los contratos sujetos a modalidad? Y si usted podría dar una explicación concisa de esos principios, de su contenido de esos principios. Gracias. Ujú. Muy bien. Ok, ¿Qué Antonio, muchas principio, gracias. qué principio a los contratos modales? El principio, el de primacía de la realidad. El contrato puede decir lo que quiera. El contrato puede tener 40 hojas disponiendo lo que desee. Todo eso va a quedar de lado si la realidad es diferente. El juez va a analizar antes que todo ese gran número de páginas de ese contrato hecho, quizás con citaciones, todo lo que quieras, el juez lo que va a decir, no, 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 no. Dígame, ¿qué labor realizaba usted? ¿Qué hacía en la empresa? Entonces, si lo que él hacía en la empresa es totalmente diferente a lo que establecía el contrato, por ejemplo, el contrato decía, se contrata para incremento de actividad en eh, la sección corte de una empresa textil. Pero después él nunca o desempeñó muy poco tiempo o desempeñó su labor en la sección distribución. No tenía nada que ver. Y así el contrato esté con todas las citaciones, números, artículos, no tiene valor. Eh, ¿Es eso el principio de la primacía de la realidad? Primacía de la prima, tiene mayor valor. Es preferible los hechos sobre lo formal. Ujú. Esa es la Lo base. fáctico, lo fáctico. Así es. Bien, hay un saludo de Giordano Didier Zambrano, Ecuador. Bueno, siempre tenemos la visita y la participación tanto de Bolivia, Ecuador, de Argentina, que noche a noche se conectan también con nosotros por lo interesante de la temática. Bueno, y él nos hace la siguiente consulta, dice. Nos nombraba algo de la subordinación para que se tenga derechos laborales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien es gerente de una empresa internacional, por lo tanto, en dicha empresa no tiene ninguna subordinación, pero sí está subordinado por un jefe superior o por el dueño de dicha empresa? ¿Se facilitaría más acudir al derecho internacional o sería más fácil el derecho estatal? A ver, Pablo. Perfecto. Y esos casos hay varios, de Claro. que el gerente, la máxima autoridad de la empresa, nadie lo está controlando. Él es el gerente, pero no debemos olvidar de que el gerente también tiene un control. Claro. Sobre el El gerente está el directorio y la junta directorio. de accionistas, ¿no? Exacto. Entonces sí hay una subordinación. No está plasmada quizás en un marcado de ingreso, de salida, no está plasmado en horario de refrigerio, pero sí hay una subordinación.
La característica de marcar ingreso y salida es una de todas las características que van a definir la subordinación. La doctrina española señala que la subordinación es cuando el trabajador entra al entorno dirigencial de la empresa. Es decir, alguien lo dirige. El gerente ejecuta decisiones del superior. El gerente puede tener, sí, libertad de tomar decisiones en contratar personal, en despedir personal, pero en el manejo de la empresa no tiene libertad absoluta. Exacto, así es. Tiene un control, y al tener control ya hay subordinación. Y esta Ni el subordinación... directorio, ¿no? ¿Por qué? Porque el directorio tiene que reportar a la junta de accionistas. Sí, pero el directorio no concurre todos los días. Ah, claro, claro. O sea, no hay una jornada. Exacto. Mientras que el gerente, sí, pero no está en su casa, sí, pero está en su casa, está controlando, ya está. La subordinación o el contrato de trabajo es poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo, no necesariamente dentro de la empresa. Estoy a disposición. Hoy en día en estas plataformas virtuales trabajamos más que presencialmente. Estamos a disposición 24/7. Sí, se trabaja más porque no hay un horario establecido o no hay un horario definido. Lo que se mide más es el tema de la productividad, bueno, lo que vendría a ser una suerte de trabajo por destajo, una cosa de esas, ¿no? Así es. Bueno, aprovechando la coyuntura, me están haciendo la consulta en el ámbito, bueno, digamos, amical y profesional, ¿por qué no? Sobre la reducción de sueldos por el tema de la pandemia. Yo sé que no viene al tema quizás, pero en medio de esta coyuntura creo que es bueno aclarar. Ejemplo, es una persona que ya tiene algo de 20 y tantos años en el puesto, trabajando, ocupa una gerencia, bueno, la jefatura de un área, y su sueldo es de 15.000, ¿ok? Y sin consultarle, sin nada, le han enviado un contrato en donde se acuerda, entre comillas, la reducción del sueldo a 10.000. Y lo que es peor, este documento ha llegado recién hace 2 días, pero tiene fecha del mes de junio. Entonces, lo que haría ver de que desde junio, julio, agosto, septiembre, porque como no hay ingresos en la empresa, no hay ventas, etcétera, el tema está todavía pendiente de pago, ¿no? O sea, encima que te debo, te voy a reducir eso que te debo. ¿Cuál sería la vía, el camino que debería seguir esta persona? Esa consulta ha sido, creo que casi el 50% de las consultas que hemos tenido durante esta pandemia. La reducción de remuneraciones. Y la reducción de remuneraciones, en principio, nunca es unilateral. Toda reducción de remuneraciones necesariamente es bilateral, es acordada por las partes. O sea, lo que cabe ahí es que haga una respuesta formal en donde no acepte los términos de ese... Sí. Pero lo que le han dicho, bueno, off the record, es que si no firmas, te vas. Despido arbitrario. Si lo despiden, lo van a tener que indemnizar con el último sueldo que tiene. Claro, no le pueden reducir en ese caso. Exacto. Ya. Entonces, ¿me quieres despedir? Perfecto. Acuérdate, sueldo y medio por año, tope de 12 sueldos con el último sueldo que tengo. Claro, que para que no se afecte, ¿no? Exacto. Y eso... Aparte tendría que pagarle todo lo que le debe, ¿no?
Además de los beneficios sociales, Claro, todo, todo. además de su CTS, además de todo lo que establece la ley. Y esta reducción de remuneración tiene una base legal, no me lo van a creer, del año 1900. ¿Dónde está? 1900, no se ve bien este de acá. 1940 y tantos. Wow. 1941. Ya. El día 15 de diciembre del año 1941, la ley es la ley 9463. Wow. Esa ley está vigente. Está vigente todavía. Claro, mientras no se derogue. Y esa ley se aplica. Y esa ley dice que la reducción de remuneración es consensuada. No existe. Ah, interesante. No existe. La última pregunta de la noche, Ivonne. Ivonne está impaciente, esperando por hacer la pregunta. Adelante, Ivonne. Buenas noches con todo. Buenas noches, doctor Quiroz. Me Hola, ganaron mi con la querida pregunta. Me ganaron con la pregunta. Yo sé la misma consulta. Ya, doctor, siguiente con esa pregunta. Yo sí tengo entendido que la reducción es bilateral, tiene que ser consensuado. Pero también leí que pues, si en caso no aceptan, ellos se termina el vínculo laboral. ¿Eso es cierto? Si en caso el trabajador no quiere aceptar, ¿lo puede terminar el trabajo o sea como se lo tiene que despedir el empleador? Muy bien, Gracias. Gracias, Ivonne. A Ivonne también la conozco, ha sido alumna mía, una excelente alumna, como siempre muy perspicaz en sus preguntas, su característica de ella. ¿Qué pasa si no firmo esa reducción de remuneración? Mira, lo que dicen, ya pues, ponte la camiseta de la empresa, todos acá nos estamos ajustando, fírmate esta reducción de remuneración, pero ¿por qué? Yo ya tengo mi presupuesto establecido, además he visto que la empresa, ojo, la empresa, el hecho que no facture hoy en día, no quiere decir de que está en crisis. El análisis que se tiene que hacer de una empresa es si los años anteriores tuvo ganancias, tuvo utilidades, entonces no es una empresa que está en crisis. Es una empresa que al contrario tiene que recurrir a sus ahorros, lo que hemos hecho todos nosotros, recurrir a nuestros ahorros para poder subsistir. Igual la empresa tiene que recurrir a sus ganancias anteriores para poder sustentar que está en crisis. Hoy en día yo veo que acá en el Ministerio de Trabajo, del 100% de solicitudes de suspensión perfecta, el 80% no está bien sustentado, porque dicen, no hemos cobrado estos meses, por lo tanto estamos en crisis. No, señor. ¿Y las ganancias que tuviste en los años anteriores? Ya pues, sacrifícate, saca de ahí tus ganancias para poder mantener la relación laboral y las remuneraciones. Si eso lo están haciendo todos. Entonces, si no quiere firmar, le van a decir, entonces mira, no quiere firmar, te despido. Bueno, la última pregunta, ya por lo avanzado de la hora. Elías Antonio Chean, por favor, adelante. Sí, agradeciendo la ponencia del doctor Quiroz, quería hacerle la consulta. El año pasado mi hija estuvo trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones. Tenía un contrato como terceros. Ella, por salir embarazada, le querían obligar a que pues renuncie. Le pasaron un documento que renuncie, la acosaron, ella se puso mal, me llamó, yo fui a la comisaría para hacer la constatación de ese abuso
y tuvo una amenaza de aborto. Entonces presentamos un documento, una carta notarial, y luego también presentamos una demanda ante el Poder Judicial que le hemos ganado en primera instancia. El Jurado Nacional de Elecciones apeló, está en apelación en este momento, y yo quisiera saber, como se ganó en primera instancia casi en un 100%, solamente hay un detalle que no le favoreció, pero era sobre el cargo. Para nosotros no nos importa el cargo, sino el hecho de que continúe trabajando, ¿no? Pero mi pregunta va a que si es posible que luego de la apelación salga a favor, le reconozcan el tiempo de servicios o le paguen las remuneraciones que no le ha sido favorecida, ¿no? ¿En qué situación quedaría? Ok, Ya. bueno, muchísimas Muy gracias. bien, muy bien. Los procesos judiciales, por experiencia propia, por experiencia en casi 40 años o un poco más de 40 años litigando, yo nunca puedo decir al 100%, este caso está ganado. Nunca. Por más sustento, por más que mi teoría del caso sea sólida, por más que mi teoría del caso tenga lo fáctico, lo probatorio, lo jurídico, por más, no puedo yo decir 100% ganado. ¿Por qué? Porque siempre por ahí nos encontramos con algún juez que piensa e interpreta y saca a veces conclusiones. Un mismo caso lo resuelven a veces diferente. Entonces, es un buen paso el haber ganado. Y me imagino que esta desnaturalización de contrato, y que más aún por el hecho de haber estado embarazada, que tiene una protección adicional, porque la mujer embarazada tiene una protección especial en la relación laboral, que hace que ese despido no sea un despido ni incausado, ni fraudulento, ni arbitrario, sino sea un despido nulo. Y el despido nulo tiene unas consecuencias, pero de gran ventaja para la trabajadora. ¿Por qué? Porque el despido nulo acarrea pago de remuneraciones devengadas, lo que no acarrean los otros tipos de despido. Entonces, en este caso de su hija, si tiene la primera sentencia a favor, yo considero que por haber sido, ¿no? Tendría que revisar la sentencia, cuáles son los fundamentos, etcétera. Pero, de acuerdo a lo que me está señalando, yo creo de que sí, tiene casi un 90%, un poco más de 90% de salir airoso. No solamente, y estos se van a ir, no solamente va a terminar aquí en la sala superior, a donde está ahora, sino se va a ir hasta la Corte Suprema. Entonces tiene todavía para largo, no desmayar en el camino, persistir, y sé que va a salir adelante. Y más aún, me han hecho acordar aquí, cuando ha hablado de la mujer embarazada, ha salido una ley que dice que en los contratos de trabajo modales, los que están bien hechos de fecha de inicio y fecha de término, si la mujer está embarazada, hay un artículo de la ley 30709 que dice que el empleador está obligado a renovarle el contrato. Si está embarazada, obliga a renovarle el contrato, algo que no sucede con el resto de trabajadores. Entonces, esta ley está vigente y se aplica para muchas de las mujeres que se encuentran en esa situación. Por eso algunas que van a ver que ya se está acabando su contrato, dicen, mejor me embarazo para que me renueve mi contrato. Ok. Bueno, muchísimas gracias por tan brillante conferencia y por lo acertado de las intervenciones y el profundo o inmenso agradecimiento, Pablo, por tan brillante conferencia que nos ha abierto
nos ha abierto los ojos en estos temas. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente nos dejamos guiar por lo que el empleador dice, ¿no? Bueno, y bueno, creemos que es así, es cierto, y que es una suerte de contrato por adhesión, además, que hay que firmarlo y punto, cuando en realidad no es así. Y el tema de la desnaturalización, porque a veces se contrata, bueno, yo conozco casos de colegios, de institutos y hasta de universidades en donde al personal docente lo contratan mediante locación de servicios, siendo esta la razón de ser de la institución educativa. Bueno, y el tema de la primacía de la realidad, ¿no? Por más que tú maquilles, disfraces el tema, hay algo que sí es concreto y es lo real. Punto. Pablo, bueno, esperamos muy pronto tenerte de vuelta con otra brillante conferencia, como siempre, y las puertas de Sofía están completamente abiertas para ti, y el agradecimiento a todos los asistentes esta noche y a los hermanos, colegas que de otros países se conectan, en el caso de esta noche desde Ecuador. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes y no se olviden, mañana hay otro importante evento acerca de la ley de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Esto también es un tema muy, muy importante y de actualidad. Pablo y todos ustedes, hasta mañana. Muchísimas gracias. Gracias Willy, gracias a todos los asistentes. Igualmente, yo encantado, a mí me apasiona todo el derecho laboral, me apasiona. Así que, y estoy para lo que consideren. Yo quedo a disposición de todos. Gracias, Willy, nuevamente. Gracias.